Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 18 de diciembre, hablando de la declaración de Koldo García ante el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas. El asesor de José Luis Ábalos defendió ante el juez Leopoldo Puente la línea argumental del exministro y negó que éste cobrara comisiones ilegales, aunque sí ha reconocido que Aldama visitaba con frecuencia al Ministerio de Transportes y que incluso llegó a visitar la casa de Ábalos. Koldo García también negó los delitos de los que se le acusa y afirmó que la letra del manuscrito que presentó Víctor de Aldama como prueba ante el Supremo no era la suya. Por último, Koldo no reconoció haber cobrado comisiones, negó que Santos Cerdán hubiera recibido 15.000 euros como parte del cupo vasco y también rechazó haber estado en un piso con señoritas, como afirmó el día anterior Víctor de Aldama. Bueno. Yo ayer pensaba, lo dije ayer mismo, que no iba a dar mucho de sí la declaración de Koldo, porque estaba claro lo que iba a decir Koldo. Estaba claro que aquí el PSOE, Ábalos y Koldo pues han establecido su estrategia de defensa, que consiste básicamente en descargar sobre Koldo todo lo que eran los contactos con Aldama, pero sin reconocer ningún tipo de comisión, ni mordida, ni corrupción. Y por supuesto no tirar hacia arriba de tal forma que todo muera en Koldo en el peor de los casos, y si no, pues en Ábalos y ya está, pero que nunca toque al jefe, al uno, a Sánchez. Esa es la defensa que han pactado PSOE, Ábalos y Koldo. Y pensaba, pues bueno, que Koldo iría allí, soltaría su speech y ya está. Pero me equivoqué y me alegra mucho haberme equivocado, igual que me equivoqué con lo de la declaración de Aldama ante el juez Ismael Moreno, que pensaba yo que no iba a tirar de la manta y tiró. Ayer Koldo pues se comportó como estaba previsto. Koldo negó el reparto de comisiones, dijo que el papel con el listado de obras públicas sometidas a mordida con su letra, pues que él no reconocía la letra, negó haber estado en ningún piso con señoritas, como dice Aldama, dijo que no había habido pago a Cerdán como compensación por haberle dado una obra pública en el norte a una empresa que no era la que le correspondía según Cerdán. Negó todo eso, amigo, pero resulta que el juez le sometió a un interrogatorio implacable, le sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre prácticamente todos los extremos de lo que hasta el momento ha puesto sobre la mesa la UCO y de lo que ha declarado Aldama. Y Koldo, luego entraremos en más detalles, pues no supo cómo explicar lo fundamental. ¿De dónde viene el enriquecimiento de Koldo y de Ábalos? ¿De dónde viene el usufructo de determinadas prebendas? Por ejemplo, el que a una señorita se le pusiera un piso en la Plaza de España porque tenía una relación con Ábalos. Y Koldo, aunque negó casi todo, pues no tuvo más remedio que reconocer algunas cosas. No tuvo más remedio que reconocer que quizás, si es posible, que haya estado alguna vez en un bar simultáneamente junto con Aldama y el número 2 de María Jesús Montero. Marisú calienta que sales. Reconoció que había tramitado irregularmente, que había tramitado visados que todos entendemos que son irregulares para que ciudadanos venezolanos viajaran a España en plena pandemia, saltándose los controles que a los demás nos aplicaban. Koldo, además, pues resulta que
no es solo la palabra de Aldama lo que le incrimina. A Koldo le incriminan otras cosas. Le incriminan, por ejemplo, las pruebas que ha recabado la UCO. Por ejemplo, ahora andan todos esos que hacían tantas chanzas con lo de M. Rajoy y que por supuesto concedían total credibilidad a las anotaciones de Bárcenas sobre la corrupción del PP, pues resulta que ahora andan diciendo que, claro, que lo de las anotaciones de Koldo sobre las obras públicas sometidas a mordida, que eso es un papelito manuscrito, que eso... O sea, que lo del M. Rajoy sí valía, pero esto otro no, ¿no? En fin, chicos, pero es que además ese papelito manuscrito coincide, la letra, con otro manuscrito de Koldo que la UCO recoge en sus informes. La letra es idéntica, así que tiene difícil Koldo el negar que el papelito es suyo. Pero además, y el juez le preguntó por ello ayer, es que la UCO ha recabado la información de las transferencias efectuadas por Koldo. Y resulta que constan transferencias de Koldo para pagar el piso de la amiga de Ábalos. Transferencias instrumentadas por Koldo a través, unas directamente por él, otras a través de su hermano Joseba, que también fue colocado en una empresa pública por Ábalos, e incluso llegó Koldo a transferir dinero para pagar el alquiler del piso de Jessica desde una cuenta de la que era titular la hija de 3 años de Koldo. Con lo cual, pues resulta que tenemos transferencias aquí en España reales de dinero inexplicables. El juez preguntó ayer y Koldo pues dijo que había desarrollado una relación de amistad con esa chica y por eso le pagaba el piso. En fin. Comenté ayer el asunto de las pruebas. Evidentemente hablamos, en caso de que haya mordidas y corruptelas varias, hablamos de dinero negro, con lo cual pocas cosas van a dejar rastro documental en forma de transferencias, pero han sido tan torpes de que algunas de las cosas sí ha quedado rastro documental. Por ejemplo, el tema de las transferencias para pagar el piso de Jessica. Y tiene Koldo el problema de que las anotaciones manuscritas de su puño y letra indicando las concesiones de obra pública a determinadas empresas, pues resulta que coinciden con concesiones que después se realizaron a esas empresas. Con lo cual, aquí no hablamos solo de la palabra de Aldama. Aquí hablamos de que Aldama ya ha aportado pruebas, que se unen a otras pruebas recabadas por la UCO, es decir, pruebas sobre la existencia de una posible trama criminal existen. Y por otro lado, ayer, en el interrogatorio ante el juez, lo fundamental es pues que Koldo no pudo, como Ábalos tampoco, el explicar de dónde sale el dinero para ciertos gastos y de dónde salen los incrementos patrimoniales. Con lo cual tenemos a un lado del hilo las declaraciones de quien dice que era dinero negro lo que les daba en concepto de corrupción, y en el otro lado tenemos a unos señores que supuestamente eran los que recibían eso y que no pueden explicar de dónde sale el incremento patrimonial. Pues verde y con asas. Los papelitos manuscritos, lo digo para los tertulianos de izquierda, por sí mismos no prueban nada. Llámense anotaciones de Bárcenas, llámense manuscritos de Koldo. Pero los papelitos manuscritos, junto con el resto de pruebas recabadas y junto con el resto de testimonios que se han recibido, por supuesto que sirven como prueba en un juicio. Sobre todo si no eres capaz de explicar de dónde ha salido el dinero que tu sueldo público no justifica. Así que ayer, en contra de lo que yo me pensaba, pues no fue un buen día para la trama. Luego hablaremos más en detalle.
Como tampoco fue un buen día para otras tramas, para otros episodios de presuntas corruptelas que afectan a este gobierno. Aquí das una patada y salen 4 casos de corrupción del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha convertido este país en una charca hedionda de corrupción. Escuchen. La Guardia Civil ha solicitado intervenir en las cuentas bancarias de las 2 consultoras de Isabel García, exdirectora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad. Tal y como publica hoy El Debate, los investigadores han solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata que autorice su petición para verificar si García se lucró con 64 contratos públicos que ayuntamientos del PSOE adjudicaron a sus empresas. Esta petición de los agentes se ha llevado a cabo pocas semanas después de la denuncia que interpuso el sindicato Manos Limpias contra García y su pareja, a quienes acusan de 3 delitos: falsificación de documentos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Seguro que a ustedes les llama la atención esa superioridad moral con la que los progres reaccionan en todos los temas. Tocas el tema del feminismo y enseguida salen como diciendo: canallas nazis asquerosos ponen en cuestión nuestros dogmas. Nosotros, que somos los depositarios de la verdad absoluta y tenemos que aguantar aquí que estos cretinos cuestionen. ¿De dónde viene esa superioridad moral? ¿Es fanatismo? Pues en algunos casos sí, o sea, hay mucho hooligan fanático en todos lados del espectro político, pero en la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, esa superioridad moral es simplemente un postureo destinado a tratar de cortar de raíz cualquier cuestionamiento de ciertos planteamientos, y ese postureo está motivado porque hay un negocio detrás. Pónganse ustedes en la piel de alguien que con el feminismo está haciendo caja. Alguien que está, por ejemplo, pues dedicándose a llevarse contratos de los puntos violeta cuando él mismo se dedica a la cosa de los puntos violeta en la administración. Pues lógicamente ese alguien que se está forrando con el tema necesita cortar de raíz cualquier tipo de cuestionamiento, porque en el momento en que alguien intente empezar a cuestionar, oiga, esto de los puntos violeta es necesario, pues acaba el negocio. Con lo cual, pues en muchísimos casos no es hooliganismo ni sectarismo esa especie de superioridad moral que aparentan. No, es pura defensa del negocio. Punto. De hecho, pues pasa en todos los órdenes de la política. Y yo recuerdo, por ejemplo, algunas discusiones en Twitter particularmente agrias con el tema de la corrupción del PP, particularmente agrias con uno que era pues un cargo del PP, hermano de un alcalde del PP. Y entonces, pues las discusiones con esta persona eran particularmente enconadas y respondía de una forma así muy vehemente. Luego más adelante resulta que salió que su hermano estaba implicado en la Gürtel. Claro, ese tipo de cosas, ese tipo de planteamientos de no toleramos ningún tipo de cuestionamiento, no toleramos ninguna discusión, esa agresividad es tanto mayor cuanto más negocio hay detrás. Siempre. Y en este caso concreto de la exdirectora del Instituto de la Mujer, pues lo que nos hemos encontrado es alguien que con el tema del feminismo resulta que presuntamente pues hacía caja, llevándose su pareja concesiones de los puntos violeta. Claro, ante eso pues llega alguien y dice: oiga, esto de los puntos violeta es una soberana tontería, ¿no? Y entonces inmediatamente saltan las feministas: canalla, machista, heteropatriarcal, fachoso. Pero no porque piensen que los puntos violeta sirven para algo, porque saben perfectamente que no. Pero simplemente hay un negocio detrás. Bueno, pues la Guardia Civil ahora ha pedido intervenir las cuentas bancarias y supongo yo que la investigación seguirá adelante para ver cuánto dinero, presuntamente, ha significado esa mamarrachada de los puntos violeta para algunos que, lejos de defender a las mujeres, lo que han hecho es una profesión, y muy lucrativa,
del hecho de posturear de que defienden a las mujeres. En otros asuntos, el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha celebrado en la mañana de ayer una reunión ordinaria en la que varios miembros han expresado su preocupación por la situación del centro y han pedido que se lleve una explicación exhaustiva sobre la gestión y una auditoría del programa de inversión en arte. Según informa El Mundo, el plan de actuación del centro, que incluye los presupuestos para 2025, no se ha aprobado y se ha aplazado la constitución de una reunión extraordinaria para dentro de un mes. En ese futuro encuentro, tanto la directora como el gerente del CENIO deberán presentar un informe ejecutivo para justificar las cuentas y ofrecer una explicación exhaustiva sobre los recientes escándalos que rodean a la institución. Bueno, estamos conociendo cada día más detalles. Ahora ya se ha abierto la veda. Parece que en esa caza de la directora del CENIO ya intervienen también los medios de comunicación próximos a Sánchez, lo cual quiere decir que, en fin, se ha decretado su caída. Ella se aferra al cargo, pero cada vez salen más datos escandalosos. Por ejemplo, sus adquisiciones inmobiliarias, que en principio, pues oye, no tiene que haber, cuando uno se compra un par de casas simultáneamente, no tiene por qué haber detrás ningún tipo de corruptela. Pero claro, después de saber que ha estado cobrando una serie de sobresueldos, después de saber que esos sobresueldos quizá no han sido del todo legales, como algún medio de comunicación publica, después de saber que, como algún otro medio de comunicación publica, se ha metido a dedo, se ha contratado a dedo a gente saltándose las normas de la propia fundación, por ejemplo, a la persona encargada de la comunicación, que resulta que se selecciona a dedo prácticamente, porque solo se entrevistó a un candidato, a pesar de que había otros que tenían más puntuación, más méritos. Solo se entrevistó a un candidato que no tenía ningún tipo de experiencia anterior en el tema de la comunicación científica, pero eso sí, había trabajado en el periódico El País en la sección de ciencia. A dedo, ¡pam!, para adentro. Después de ver cómo se establecen extraños acuerdos con determinadas fundaciones externas para que éstas paguen a artistas que luego donan obras basurientas al CENIO. Después de ver cómo se han pagado viajes al Ártico, a Mozambique. Después de ver cómo se contrata a un galerista en el CENIO, pues nos enteramos de cosas como que de 4 microscopios confocales que tienen para investigar contra el cáncer, hay 3 que no funcionan desde el año 2022 y parece que para repararlos no había dinero. Bueno, es escandaloso todo lo que ha sucedido y la directora del CENIO se sigue aferrando al cargo, no ha presentado su dimisión. Ayer se reunió el patronato del CENIO y el patronato del CENIO pues adoptó 3 decisiones. Una, tumbar las cuentas de 2025. Había presentado la directora del centro el proyecto de presupuesto para el año que viene y le han dicho que tururú. Segundo, congelar todo tipo de gasto en el tema de inversiones del CENIO en arte y artistas. Y tercero, convocar una reunión extraordinaria del patronato para dentro de un mes, donde deberá acudir el actual equipo directivo a dar explicaciones exhaustivas sobre todo lo que estamos conociendo. Yo creo que había que haber destituido ya directamente a la directora, pero bueno, si la quieren destituir dentro de un mes, pues que la destituyan dentro de un mes. El caso es que es absolutamente escandaloso todo lo que estamos conociendo. Cada vez van saliendo más datos que se traducen en una cosa. El dinero que llegaba al CENIO, en vez de invertirse en luchar contra el cáncer, pues una parte de él se desviaba a mamarrachadas diversas. Eso sí, que por supuesto pues habrán sido lucrativas para los beneficiarios de las mamarrachadas. Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de un mes, ¿no? En esa reunión extraordinaria, si es que no presenta su dimisión antes la directora, que debería hacerlo, aunque sea por vergüenza torera. En fin, y ayer pues tuvimos un anuncio por parte de Bolaños, ese hombre
que ha soliviantado mucho a la gente en las redes sociales. Y yo ahora explicaré por qué a mí no me ha soliviantado nada. Escuchen. Mucha atención porque el gobierno de Pedro Sánchez obligará a publicar desmentidos a usuarios relevantes en redes sociales. El gobierno sigue avanzando en su plan de regeneración democrática. El Consejo de Ministros de ayer aprobó un anteproyecto de ley que obligará a los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores a publicar desmentidos o recoger la versión de los afectados que consideren que estas informaciones no se ajustan a la verdad o son inexactas. Hasta ahora esta era una obligación solo de los medios de comunicación. La nueva normativa establece la figura del usuario relevante y la califica por número de seguidores, más de 100.000 en una plataforma y 200.000 en el conjunto de todas ellas. De esta manera, los titulares de cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram y otras deberán actuar de manera que de manera igual a un medio de comunicación si es que se le pide una rectificación o incorporar la versión de un afectado por sus publicaciones. Vamos a ver, la gente muy encocorada ayer. Este gobierno camina hacia la dictadura, censura. A ver, esto que el gobierno, este anteproyecto de ley que el gobierno ha aprobado, ¿es bueno o es malo? Pues no es ni bueno ni malo, es mentira. Y les invito a analizar cuál es la vía que el gobierno ha elegido. El gobierno ha elegido la vía de hacer un anteproyecto de ley, que lo acaban de aprobar. Ese anteproyecto de ley, pues ahora, como marcan las leyes, tiene que pasar por los distintos organismos consultivos. Aquí opina hasta el apuntador sobre los anteproyectos de ley. Por ejemplo, el Consejo de Estado tiene que opinar. Entonces, después de un periodo en el que tienen que analizar el anteproyecto, los distintos que tienen que opinar, pues mandan sus opiniones. Entonces el gobierno coge las opiniones, hace un proyecto de ley, manda ese proyecto de ley al Parlamento, la mesa del Parlamento lo califica, entra a discutirse, se presentan enmiendas, se aprueban en el Parlamento, pasa al Senado, en el Senado se presentan enmiendas, vuelve al Parlamento. Vamos, que se tarda meses en llevar esto a la práctica. Háganse una pregunta. ¿Por qué el gobierno no ha elegido cualquiera de las otras dos vías de las que dispone, que son mucho más rápidas, para hacer esto? Hay una vía, que es un atajo que el gobierno ha utilizado en más de una ocasión, que es, en lugar de elaborar un anteproyecto de ley, pues el Grupo Socialista podía haber elaborado una proposición de ley con lo mismo y presentarla. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que te saltas todos los organismos consultivos. No hay que pedir al Consejo de Estado que se pronuncie ni nada de nada, porque el Parlamento es soberano para legislar. ¿Por qué no han elegido esa vía? Mucho más corta, que permitiría tener la ley varios meses antes. O mejor aún, ¿por qué no han elegido la vía del decreto ley? Este gobierno está continuamente recurriendo al decreto ley. Vamos, el abuso que hace de esa figura es tremendo. Elaboran un decreto ley, va directamente al Parlamento, se convalida, después de una ardua negociación con los socios en la que Sánchez compra con soberanía o con dinero de los españoles el voto de los socios, y oiga, sale aprobado. ¿Por qué no lo han hecho en este caso? Que entonces en 3 semanas, un mes, tienen la ley hecha. En esta tercera vía habría un matiz. Hombre, bueno, quizás se podría considerar que afecta a derechos fundamentales, entonces, pues tal vez esa vía sería cuestionable que se use. Pero vamos, Sánchez ha recurrido al decreto ley para, afectando a derechos fundamentales, todo lo que ha querido y más. Pero bueno, dejemos esa tercera vía. Podía el PSOE haber hecho una proposición de ley mucho más rápido que el anteproyecto de ley que acaba de hacer el gobierno, y no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque es mentira. No van a implantar nada. Es simplemente otra amenaza. Desde abril lleva Sánchez amenazando con legislar para amordazar a los medios críticos, ¿verdad? Y todo el mundo muy encocorado. ¡Oh, Dios mío, vienen a por nosotros! Y lo vengo diciendo desde abril. Es mentira. No es verdad. Sánchez no puede hacer ciertas cosas. Sánchez simplemente amenaza. Por un lado, el palo, la amenaza, y por otro lado la zanahoria, reparte
150 millones de euros en subvenciones a los medios y ya está. Y con eso compra la autocensura de los medios. No necesitan ni decirles que tienen que publicar. Ya los medios procuran autocensurarse lo suficiente. Con esto, pues simplemente el gobierno está lanzando otra amenaza. Amenaza además un poco ridícula, porque es intentar poner puertas al campo. Hay aspectos de lo que propone el gobierno que son completamente ridículos, es decir, a un usuario particular que no esté monetizando sus opiniones de ningún tipo, tú no le puedes obligar a publicar rectificaciones porque no es un medio de comunicación. En todo caso, ese usuario estará sometido al Código Penal y si difama a alguien, pues ya le denunciarán y ya le condenarán. En cuanto a los nuevos medios, pues youtubers y todas esas cosas, pues miren, hay hasta un cierto toque razonable en lo de decir, bueno, si yo tengo capacidad de pedirle a un medio, yo que sé, el periódico El País, que me haya difamado, yo puedo pedirle una rectificación como paso previo a una demanda por difamación, pues ¿por qué al periódico El País sí y a un youtuber no? En principio no hay nada malo siempre y cuando tengamos claro que tú puedes intentar asimilar a los nuevos influencers con un medio de comunicación siempre que moneticen el asunto. Si no monetizan el asunto y simplemente es gente que está particular, que está dando su opinión y no hay beneficio directo ni indirecto, pues resulta muy complicado legalmente asimilar eso a un medio de comunicación. Y de todas formas, pues es un poco irrelevante todo, porque lo del derecho de rectificación es simplemente como paso previo a las demandas. Si alguien difama a alguien en un vídeo de YouTube, en un artículo periodístico o en una información de televisión, pues oiga, lo más directo es presentas una denuncia y habrá un acto de conciliación y o se retracta o pues vamos a juicio y te pido daños y perjuicios. Y si no, que se lo pregunten a pues políticos que se han visto obligados a meter la marcha atrás o tertulianos que se han visto obligados a meter la marcha atrás. Por ejemplo, Pardo de Vera, que tuvo que retractarse en vivo y en directo. Tuvo que retractarse en vivo y en directo porque alguien le dijera, oiga, rectifique usted. No, tuvo que retractarse en vivo y en directo porque le presentaron una demanda. En fin, lo dicho. Simplemente son más amenazas del gobierno y no van absolutamente a ningún lado. Y una última cosa que les comento muy rápido, pues se nos está yendo el tiempo. Ayer María Corina Machado y Edmundo González recibieron el premio Sájarov, lo cual pues me alegro mucho y felicito a ambos y a todos los venezolanos que aman la libertad. Un pequeño detalle. Uno de los premiados, María Corina Machado, no pudo acudir al Parlamento Europeo porque tiene que vivir oculta en Venezuela para evitar las represalias de esa dictadura torturadora y asesina. Esa dictadura que tiene un mamporrero que se llama Zapatero. Bueno, vamos con la noticia de interés general con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton.